La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Los juegos de azar son un negocio. Cada año millones de turistas viajan a Macao, Mónaco y Las Vegas para probar su suerte. Los casinos se han propagado en varias partes de América, Europa y el Reino Unido. La publicidad muestra caras felices y vidas lujosas de supuestos ganadores de loterías patrocinadas por el gobierno, mientras continúan ingresando millones de dólares, euros y otros tipos de monedas locales. Los casinos online les permiten a los jugadores apostar a su equipo favorito. Los hipódromos les dan posibilidad a aquellos entusiastas que prefieren perder su dinero en persona. Los juegos de póker se están haciendo populares en la televisión, donde los jugadores se transforman en celebridades, entusiasmando así a los demás a pensar que ellos también pueden lograr fama y fortuna con su ingenio y un poquito de suerte. La variedad de posibilidades para gastarse los ahorros de toda la vida pareciera no tener fin. ¿Alguna vez ha considerado por qué los casinos tienen luces llamativas y casi no tienen ventanas? Están diseñados para crear entusiasmo y mantenerlo a usted ahí el mayor tiempo posible. Ahí adentro usted no sabe si es de día o de noche, y cuanto más lo mantengan en el juego, más le podrán sacar. Los juegos están diseñados para pagarle algunas monedas y mantener la esperanza viva. Algunos ganan los premios, pero es todo parte de la ilusión, para hacerle creer a la gente que ellos también tienen posibilidad, y así continúan regresando. ¿Qué hay en nuestra naturaleza que nos lleva a hacer cosas claramente irracionales? ¿Por qué apostamos lo que nos cuesta tanto ganar, cuando realmente sabemos que las posibilidades están en contra nuestro? No nos engañemos. Los casinos, las apuestas y la lotería existen con un solo propósito: separar al iluso de su dinero. Pero no todas las apuestas consisten en juegos de dinero. En cierto modo, el riesgo cotidiano forma parte de la experiencia humana. Cuando usted se casa con alguien, está apostando a que esa persona le sea fiel por el resto de su vida. Cuando se sube a un auto o una moto, existe cierta cantidad de riesgo. Cuando usted viaja en avión, existe la posibilidad, por suerte una pequeña posibilidad, de que algo pueda salir drásticamente mal. En cierto sentido, está apostando, se está arriesgando al subirse a bordo. Pero es muy distinto de jugar un juego diseñado en su contra. No muchos subirían a un avión con el 96% de riesgo de que se cayera. En realidad, constantemente nos estamos arriesgando, pero con la esperanza de que todo vaya a salir bien. Y generalmente es así. Realmente hay recompensas al elegir razonablemente, pero hay otros riesgos que decidimos correr, como lo está haciendo usted ahora. Aunque usted no se dé cuenta, usted está apostando, y si está apostando mal, la consecuencia será más desastrosa de lo que se imagina. Es el riesgo que usted corre con sus acciones al decidir si es que existe un Dios que pueda otorgarle una vida gloriosa después de la muerte. Hoy en día la moda es rechazar a Dios, pero ya que no puede probar que Dios no existe, ¿no es esto correr un alto riesgo? ¿Es esta una buena apuesta o es ingenua? Ahora mismo está apostando a todo o nada. Y le pregunto, ¿está apostando sensata o insensatamente? Acompáñenos.
Bienvenidos al Mundo de Mañana, de parte de todos nosotros en la Iglesia del Dios Viviente, patrocinador de este programa. En el programa de hoy vamos a discutir la apuesta más importante de su vida. La recompensa por la decisión correcta puede ser la vida eterna. Considere por un momento lo que esto significa. Todos vamos a morir, tanto usted como yo. ¿Pero es este el fin de la cuestión? ¿Será la oscuridad del universo para siempre lo único que nos espera eternamente? No de acuerdo al libro conocido como Biblia. Muchos pasajes bíblicos nos dicen que podemos vivir por siempre, ya sin sufrir dolores ni aflicción. Creo que todos queremos eso. ¿Pero será esto verdadero? ¿Podemos tener vida después de la muerte? Y si es así, ¿qué debemos hacer para obtener la vida eterna? Porque aunque todos la quieran, la mayoría están apostando a que no es real del modo que conducen su vida. Lo único que les importa es el aquí y el ahora, y el planificar para un futuro incierto no es tan importante. La Biblia dice ofrecer el único y solo camino a la vida eterna, pero revela que si elegimos mal, solo nos esperará la oscuridad y la penumbra. Y será como que nunca existimos, como dice en Eclesiastés, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y en el versículo 10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La muerte nos acontecerá a todos. Y si no existe una futura resurrección, esto será todo. No habrá obra, ni trabajo, ni ciencia, ni conciencia. Solo la oscuridad, las penumbras y la nada. Pero la Biblia presenta esperanza, y lo discutiremos en unos minutos. Pero primero hay que considerar las alternativas, la vida eterna o la muerte eterna. Considerando el abrupto contraste entre las dos, ¿no valdría la pena un poquito de su tiempo en investigar si la vida después de la muerte fuese posible? Y si es así, ¿qué es lo que se nos requiere para alcanzarlo? Con tanto en riesgo, ¿por qué alguien se arriesgaría a perderlo todo por pereza y negligencia? En el libro del Deuteronomio, un libro de la Biblia, alguien hablando como Dios nos propone esta elección. En el capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Considere esto. ¿Qué pasaría si alguien se le acercara ahora con el poder de ofrecerle esa elección? ¿Qué elegiría? ¿La vida y bendiciones? ¿O maldiciones y muerte? La elección parecería ser sencilla, pero aparentemente no lo es. La gran mayoría de la humanidad, con sus acciones, está apostando a las maldiciones y a la muerte. Están apostando a que Dios no existe y que lo único importante es el aquí y el ahora, al vivir por el hoy y no preocuparse por el mañana. Pero ¿qué pasa si existe un Dios que creó la vida en este planeta? ¿Qué pasa si hay vida después de la muerte? ¿Qué pasa si nuestras decisiones de hoy hacen diferencia entre vivir para siempre o morir para siempre? Pensémoslo. Si somos el resultado de la ciega casualidad evolutiva, como tantos creen hoy, ¿qué esperanzas puede haber de la vida después del sepulcro? ¿Hemos evolucionado algún tipo de vida espiritual que vive incluso después de que el cuerpo muere? Pensémoslo. ¿Cómo puede haber evolucionado tal vida? ¿Es realmente posible que el hombre pueda vivir nuevamente si somos solamente el producto de la ciega casualidad evolutiva? ¿Cómo puede alguien rechazar a Dios, creer que llegamos a la existencia por accidente cósmico y todavía pensar que la conciencia continuará después de la muerte? La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana.
cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. El mundo occidental fue en un tiempo el centro de la cristiandad, pero rápidamente se está alejando de la creencia en Dios. Algunas naciones más rápido que otras, pero la tendencia es evidente en gran parte de Europa, toda América y otros lugares. Lo siguiente fue encontrado en una encuesta canadiense en relación con la religión y la fe. Dice lo siguiente: poco más de un cuarto, el 26% de los canadienses, se inclinan por rechazar la religión. Estos números se han incrementado en décadas recientes. Casi un tercio, el 30%, declararon que se inclinan a aceptar la religión. Estos números están disminuyendo. Esta encuesta disparó un gran número de reportajes del rol de la religión en Canadá. Un extenso reporte en el noticiero de la CBC se enfocó en la creciente tendencia que se aleja de las doctrinas absolutas y la religión institucional. Durante una porción del segmento, se estaba llevando a cabo un velorio en un hogar. Comenzó con una vela siendo encendida. Esto generalmente es considerado una actividad religiosa, y la expectativa era que había sido hecho como inicio religioso para lo que continuaría. Pero al hablar el que conducía el servicio, dejó en evidencia que él era ateo. Arrogantemente declaró que la vida completa de una persona puede ser resumida entre el instante del nacimiento y su muerte, que no existe nada antes ni nada después. Pero después del servicio, uno de los organizadores y familiar del difunto dijo que ella sabía que su difunto familiar la estaba observando en ese momento. ¡Qué desconexión! Pero esta es una desconexión común. Ellos quieren creer que Dios no existe, pero no pueden aceptar que la muerte es donde finaliza todo. ¿Cómo es esto posible? Otra clave encontrada en la encuesta canadiense fue que el restante 44% reconocen que se encuentran entre medio de estas dos posiciones. Todavía mantienen creencias convencionales y a veces se adhieren a prácticas religiosas, incluso la concurrencia a los servicios religiosos ocasionalmente. No se ven a sí mismos particularmente como devotos, pero tampoco han abandonado la religión. Un enunciado casi al principio del reportaje resume cómo los rangos de los fieles van disminuyendo, dejando a la mayor categoría del 44% entre medio, sin aceptar la fe por completo, pero sin rechazarla íntegramente. Uno puede decir que esta gente es la indecisa o perezosa en afirmar sus creencias. Quizás tengan una religión por las dudas, para estar cubiertos en caso de que Dios realmente exista. El reporte dice que el grupo más amplio en cuestión de religión se pone a sí mismo en el medio. El rango de aquellos que aceptan la fe está disminuyendo. La velocidad con que la fuerte creencia en Dios está siendo abandonada en el mundo occidental es asombrosa y continúa acelerándose. No obstante, la fascinación y el deseo por la vida después de la muerte continúan. Libros completos han sido escritos acerca de las experiencias de los muertos, y los shows de cacería de fantasmas inculcan la idea del mundo espiritual. Pero ¿cómo puede ser? Si es que somos el producto de un proceso ciegamente evolutivo, ¿cómo pudo haber evolucionado el mundo espiritual? La vida después de la muerte implica dos importantes conclusiones. Primero, debe existir una fuerza todopoderosa, una inteligencia o un ser que cause que una existencia física trascienda a una distinta forma de existencia. Y segundo, esta causa suprema y transformación introduce el tema del propósito, que por su propia naturaleza queda fuera del descubrimiento científico. La ciencia no puede tener respuestas, ya que por autoomisión se enfoca solo en lo material. La Academia Nacional de Científicos de los Estados Unidos claramente enunció: ya sea que hay un propósito para el universo o un propósito para la existencia humana, no son cuestiones para la ciencia. Aunque los científicos se saltan la valla de la ciencia a la religión continuamente. Un biólogo e historiador científico de la Universidad Cornell en Nueva York proclamó lo siguiente: la ciencia moderna directamente implica que no existen leyes morales éticas inherentes
ni principios de guía absolutos para la sociedad humana. Debemos concluir, dice, que cuando nosotros morimos, morimos, y este es nuestro fin. La conclusión final de un mundo sin Dios, sin un árbitro supremo de lo que está bien o está mal, es que vivimos en un mundo donde cada persona piensa que sus ideas son verdaderas, sin importar qué tan ilógicas sean. Hemos llegado a un punto en nuestro mundo posmoderno, donde todas las ideas son iguales, aunque esto sea absolutamente ridículo. Hemos cambiado la realidad por el hacer sentir bien a todos de sí mismos. La Biblia describe esta era en la segunda carta a Timoteo, al comienzo del capítulo 3. Pablo le advierte al joven Timoteo que en los últimos días la gente tendrá ideas descabelladas acerca de Dios. Y esto significa ideas descabelladas acerca del significado y el propósito de la vida. Pero comienza mostrando los frutos de estas irresponsables y vagas ideas. Dice: debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Investigaciones recientes demuestran que a la gente les gustan las ceremonias religiosas, pero no las doctrinas. En otras palabras, cantemos, balanceémonos con brazos en alto, esparzamos un poco de incienso, pero mantenga el sermón corto y vayámonos sintiéndonos bien. ¿Pero es esto la realidad? ¿Es esto lo que el creador del universo, si es que existe, espera de nosotros? El evolucionista Stephen Jay Gould refleja lo que piensan muchos ateos. Dice: la vida es dura. Y si uno puede engañarse a sí mismo pensando que todo tiene un significado tibio y confuso, es enormemente confortable. Pero creo que esto es solo una historia que nos contamos a nosotros mismos. ¿Tiene razón Gould? ¿Es la religión solo un vehículo para engañarnos y sentirnos bien? ¿Es todo una enorme mentira para ayudarnos a pasar la semana? ¿O tiene algo de sustancia? ¿Nos da verdaderas respuestas a las verdaderas preguntas como la de la vida después de la muerte? Como responda a estas preguntas y cómo reacciona a las respuestas, demuestra dónde pone usted su apuesta. Gould, Dawkins y Provine apuestan en contra de Dios y en contra de la vida eterna. ¿Y usted? ¿Ha puesto a prueba toda la evidencia? ¿O solo está aceptando sin cuestionar sus creencias tradicionales o dejándose llevar por la corriente de una opinión popular? Uno de los grandes personajes bíblicos fue un hombre llamado Pablo. Como los eruditos bíblicos saben, su nombre original era Saulo. Él persiguió brutalmente a los primeros cristianos, hasta que fue derribado sobrenaturalmente cuando se dirigía a Damasco para capturar a los seguidores de Cristo y llevarlos a Jerusalén para encarcelarlos. En más de una manera fue una experiencia cercana a la muerte, y cuando fue enfrentado por el Cristo resucitado, llamó su atención. Fue solo después de esto que comenzó a entender las tantas antiguas profecías que fueron cumplidas todas en Jesucristo. Pablo fue tan convencido en contra de su voluntad, de que Jesús era el Mesías y que realmente resucitó de la muerte, que pasó a ser un celoso seguidor, dispuesto a morir por compartir con los demás lo que aprendió. Durante la segunda parte de su vida, sufrió muchas cosas como resultado de su testimonio acerca de Cristo. El que perseguía, ahora pasó a ser el perseguido, defendiéndose a sí mismo contra aquellos que cuestionaban sus credenciales como ministro de Cristo. Escribió en 2 Corintios 11, comenzando en el versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo era realista.
Él reconoció que por todo lo que pasó como resultado de predicar que Jesús es el Cristo, no vale de nada a menos que exista la resurrección de la muerte. Notemos 1 Corintios 15, versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La verdadera ciencia no nos puede conferir la vida eterna, y ciertamente el azar evolutivo tampoco puede. Y la propia religión, si no viene del Dios vivo, no puede levantarnos de la muerte. Pero la Biblia nos dice que un hombre fue levantado de la muerte, y que Él es la clave de nuestra vida después del sepulcro. Veamos cómo Pablo les explicó a los corintios, en su primera carta a ellos, en el capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Esto es poner las cartas sobre la mesa. O Cristo resucitó de la muerte, o no lo hizo. No hay término medio. Si no resucitó, la Biblia es un fraude. Pero si es verdad, mejor que tomemos esto más seriamente. La mayoría no toman a Dios seriamente hasta que están cercanos a la muerte, y luego quieren saber de qué se trata. ¿Será este mi final? ¿Viviré otra vez? Lee Iacocca fue uno de los grandes industriales del siglo XX, y tuvo oportunidad de conocer a muchos grandes en el mundo. En su libro Hablando Claro, hace esta observación. Siempre me ha maravillado cómo la creencia en el más allá se acentúa a medida que la gente envejece. Hasta el lecho de su muerte, muchas de las grandes mentes científicas pensaban que a causa de que su alma y su ser estaban atrapados en este cuerpo, refiriéndose a la pequeña cantidad de químicos que componen el cuerpo, y que a causa de que después de la muerte ya no sería más un cuerpo, que ahí terminaba todo. Pero ahora que tienen que marcharse, de pronto quieren creer en alguien allá arriba, porque no saben a dónde van y tienen miedo. Casi muertos de miedo se podría decir, pero para entonces ya es un poco tarde. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Así es, la gente apuesta durante todos sus años productivos a que Dios no existe, o que aunque exista, que la forma en que viven y lo que decidan hacer realmente no son tan importantes. Pero cuando se acerca el fin, hay un cambio de actitud. Iacocca relata un chiste acerca de uno de los primeros actores de comedia llamado Fields. Él fue un agnóstico de por vida, ni creía en Dios, ni rechazaba totalmente su existencia. La historia dice que fue encontrado en su lecho de muerte leyendo la Biblia. Cuando alguien le preguntó ¿para qué lees eso?, él respondió: estoy buscando una coartada. Así como este comediante, muchos quieren expandir su apuesta por si acaso. Muchos expanden su apuesta antes, como los de promedio intermedio, y otros esperan casi hasta la muerte. Pero si Dios existe, ¿usted cree que estará contento con alguna de estas decisiones? Como dijo Iacocca,
para entonces ya es un poco tarde. En algún momento todos queremos saber, o por lo menos nos hacemos la pregunta, si es que Dios existe y si existe la vida después de la muerte. Pero ¿podremos saber la respuesta a estas importantes preguntas? En la Biblia somos desafiados por alguien que dice ser Dios. Este desafío se encuentra en Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Notemos que este que dice ser Dios, y dice haber inspirado la Biblia, dice que declara el fin desde el principio. ¿Es esto así? Predice la Biblia con precisión, eventos detallados de antemano. Otros programas del Mundo de Mañana han discutido esta cuestión y la respuesta es un absoluto sí. Las apuestas son un gran negocio en este mundo, y no hay escasez de necios, con voluntad de arriesgar sus ingresos, con esa ínfima esperanza de hacerse ricos en esta vida. Una vida que dura pocos y cortos años. No todos arriesgan así, pero todos estamos arriesgando con las decisiones que hacemos respecto a la existencia de Dios y de la eternidad. Como al apostar por dinero, algunos ganan y otros pierden. Y como escribió el apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta es la apuesta que la mayoría están haciendo. Pero ¿qué pasa si están equivocados? Considere lo que están despreciando. La Biblia nos muestra que esta vida física es un tiempo de prueba para ver si queremos vivir para siempre, en paz y armonía, como hijas e hijos legítimos de Dios. El misterio del destino humano está explicado en el folleto con ese título, y en otros programas del Mundo de Mañana, pero el comienzo del enigma reside en si es que Dios existe o no. Si quiere descubrir el verdadero Dios, visite elmundodemañana.org y lea el folleto El Dios verdadero, pruebas y promesas. Ahí encontrará simples pero profundas pruebas de que Dios existe. No puedo enfatizar suficientemente qué tan profundas son estas pruebas. Lea este folleto, estúdielo, razónelo. No puede haber pregunta más importante, porque ahora, por sus decisiones, usted está arriesgando su vida. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana para aprender más de las preguntas más importantes que existen. Estaremos aquí esperándolo para darle las buenas nuevas del mundo de mañana y la respuesta a las preguntas más importantes de la vida. Hasta la próxima, queridos amigos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente